Profesor y compañeros, tengan un buen día. En esta oportunidad a mi grupo le tocó disertar sobre el tema clasificación climática de Köppen. Bueno, primeramente quería darles a conocer quién fue Vladimir Peter Köppen. Este nació el 7 de octubre de 1846 en Rusia y estudió en Crimea. Eh, Durante su formación le atrajo especialmente el medio ambiente, las relaciones con las plantas y el clima en donde crece, ¿no? Y posteriormente estudió geografía en las universidades de Heisenberg y Leipzig. En 1884 publicó la primera versión de su mapa de zonas climáticas, en el cual las temperaturas estacionales fueron trazadas. Este trabajo condujo al desarrollo del sistema de clasificación climática alrededor de 1900, el cual siguió mejorando el resto de su vida. La versión completa del sistema se publicó en 1918 y después de varias modificaciones, la versión final fue publicada en 1936. La clasificación climática de Köppen. Esta fue creada inicialmente por el climatólogo alemán Vladimir Köppen en 1884 y publicada en 1918, como ya les dije. Consiste en una clasificación climática natural y mundial que identifica 5 tipos de climas principales, subdivididos en un total de 30 clases con una serie de letras que indican el comportamiento de las temperaturas y precipitaciones que caracterizan cada clima y con ello el tipo de vegetación existente en ellas. Está basada en la temperatura y la precipitación media mensual y anual. Fortaleza y debilidades de la clasificación climática de Köppen. Las fortalezas. Es muy representativa de la estructura de los climas del mundo. Un número grande de tipos climáticos coinciden razonablemente bien con la circulación atmosférica y pueden ser explicados por ello. Y las debilidades, bueno, esta es muy rígida en las fronteras y muchas veces lleva a discrepancias entre subdivisiones climáticas, y algunos límites son totalmente arbitrarios. Los criterios de clasificación. Tenemos con el tipo A, que es un clima tropical húmedo, que es un clima cálido de mucha pluviosidad y elevadas temperaturas, que tiene una estación húmeda y otra seca. En tipo B, que tenemos el clima seco, que es un tipo de clima en donde la evaporación supera la humedad proveniente de la precipitación. En tipo C, es un tipo de clima intermedio entre el clima cálido y el clima frío. Puede definirse como aquel de lluvias moderadas durante todo el año o parte del año con sequías esporádicas. El tipo D es un clima subártico, son cortos y suaves, veranos con temperaturas que pueden ir tan alto como 30 grados centígrados e inviernos largos y fríos con las temperaturas que va por debajo de menos 40 grados centígrados. La precipitación en las regiones subárticas es bastante baja. En tipo E es un clima muy frío característico de las zonas polares y la de gran altura, donde puede predominar una vegetación muy escasa llamada tundra o ser de nieves perpetuas. Ahora, características de los climas. En características del clima tipo A, que sería el tropical y el húmedo, se caracteriza por tener temperatura media anual mayor a 18 grados centígrados. En el clima tipo B, que son los climas secos, toma en consideración la temperatura media anual y la precipitación media anual y la marcha anual de ambas variables. En el clima tipo C y D, los climas son templados y subárticos. Para estos tipos de clima, en el clima de tipo C, la característica primaria es que la temperatura media del mes más frío está entre menos 3 grados centígrados y 18 grados centígrados. Ahora, para los climas de tipo D, la característica primaria es que la temperatura media del mes más frío es menor a menos 3 grados centígrados y la temperatura media del mes cálido es mayor a 10 grados centígrados. También existe una tercera subclasificación para los tipos de clima C y D que toman en consideración la marcha anual de temperatura. En estas tenemos la A, que es la temperatura media del mes más cálido mayor a 22 grados centígrados. La B, que es la temperatura media del mes más cálido menor a 22 grados centígrados. Hay más de 4 meses con temperatura media mayor a 10 grados centígrados. La C, que es la temperatura media del mes más cálido menor a 22 grados centígrados. La temperatura media del mes más frío mayor a menos 38 grados centígrados. Hay de 1 a 4 meses con temperatura media mayor a 10 grados centígrados. Y por último la D, que es la temperatura media del mes más cálido menor a 22 grados centígrados. La temperatura media de al menos un mes menor a menos 38 grados centígrados hay de 1 a 4 meses con temperatura media mayor a 10 grados centígrados. Clima de tipo E. Clima de nieve o climas polares. La característica primaria es que la temperatura media del mes más cálido es menor a 10 grados centígrados. Esta se subclasifica en si la temperatura media del mes más cálido es mayor a 0 grados centígrados, sería tipo ET.
Y si la temperatura media del mes más cálido es menor a 0 grados centígrados, sería tipo EF. Los tipos de clima según Köppen. El sistema de Köppen se basa en la vegetación natural. Tiene una clara relación con el clima, por lo que los límites entre un clima y otro se establecieron teniendo en cuenta la distribución de la vegetación. Los parámetros para determinar el clima de una zona son las temperaturas y precipitaciones medias anuales y mensuales, y la estacionalidad de la precipitación. Esta divide los climas del mundo en 5 grupos principales: tropical, seco, templado, continental y polar. Estos son identificados por la primera letra en mayúscula. Cada grupo se divide en subgrupos y cada subgrupo tiene tipos de clima. Los tipos de clima se identifican con un símbolo de 2 o a más letras. Yo voy a hablar sobre los climas tropicales del grupo A. El criterio de clasificación es tropical húmedo. Se caracteriza por tener TENT media anual mayor a 18 grados centígrados. La subclasificación es según la marcha anual de precipitaciones. F minúscula es FELT, que es la ausencia de estación seca. RR es mayor o igual a 60 milímetros en el mes más seco. Y W minúscula es winter, la estación que seca es en el invierno. Al menos un mes con RR es menor a 60 milímetros y M minúscula es el clima monzónico durante el mes más seco. Este es en el 10, paréntesis RR sobre 25. El menor de RR es también menor a 60 milímetros. En la nota, RR es la precipitación acumulada mediante media mensual. En el grupo B de los climas secos es el clima que toma más consideración la temperatura media anual y la precipitación media anual y la marcha anual de ambas variables. Para hacer la subclasificación usamos RRA, que es la precipitación acumulada media mensual acumulada anual en la precipitación de centímetros, y TA es temperatura media anual, que es en grados centígrados. Grupo C, climas templados. En este grupo podemos observar que la temperatura promedio del mes más frío colinda entre los menos 3 grados Celsius y los 18 grados Celsius, y la temperatura promedio del mes más cálido superan los 10 grados Celsius. En estos climas se encuentran lo que son los bosques templados. La segunda letra explica el régimen de las lluvias. Como podemos ver en este cuadro, S representa al verano seco, en el cual la precipitación del mes más seco del verano es inferior a la tercera parte de la precipitación del mes más húmedo. W representa el invierno seco. En este, la precipitación del mes más seco del invierno es inferior a la décima parte de la precipitación del mes más húmedo. F representa el húmedo. En este no es ni verano seco ni invierno seco, ya que las precipitaciones son consecuentes a lo largo de todo el año. No presenta ninguna estación seca. Una tercera letra indica el comportamiento de las temperaturas en verano. A representa subtropical, en el cual el verano es caluroso, pues se superan los 22 grados Celsius de temperatura promedio en el mes más cálido. B, que es templado, donde el verano es fresco, pues no se superan los 22 grados Celsius de temperatura promedio en el mes más cálido. C, que es frío, en donde pues el verano es frío, ¿no? Tipos de climas en el grupo C. Existen 7 tipos de climas, los cuales iremos viendo de acuerdo a los cuadros presentados. El primero, el marítimo de costa occidental. En este vemos que los inviernos son fríos o templados y los veranos son frescos. Las precipitaciones y las lluvias están bien distribuidas a lo largo de todo el año. Este se da mayormente en la costa occidental de los continentes entre los 45 y 55 grados de latitud. Tenemos lo que es el marítimo y subártico, en el cual los inviernos son fríos y sin un verdadero verano, ¿no? Con las lluvias en todo el año. Este se da más que todo cuando nos acercamos a los polos. El Mediterráneo, en este vemos que los inviernos son templados y los veranos son secos y cálidos. La mayor parte de las lluvias caen en invierno o en las estaciones anteriores. Este mayormente se da en la costa occidental de los continentes, entre las latitudes de 30 grados y 40 grados hasta los 45 grados en Europa. El Mediterráneo de veranos frescos. En este vemos que los inviernos son fríos o templados y los veranos secos y frescos. La mayor parte de las lluvias caen en invierno o en las estaciones intermedias.
Este se da en las mismas latitudes que el anterior, entre los 30 y 40 hasta los 45 grados de latitudes. El subtropical o húmedo. En este vemos que los inviernos son fríos o templados y los veranos son húmedos y cálidos. Las precipitaciones están bien repartidas en todo el largo del año. En este clima pues se ve y se nota más o menos entre los 20 y 30 grados de latitud hasta los 48 grados de latitud en Europa. Tenemos el subtropical o con invierno seco, en el cual vemos que los inviernos son fríos o templados y los veranos son cálidos. La estación seca es el invierno. En este clima, pues, al igual que el anterior, este se da en los continentes entre los 20 y 30 grados de latitud. Como último tenemos el templado con inviernos secos. Los inviernos, en este vemos que los inviernos son fríos o templados y los veranos son frescos. Ese clima se da en los trópicos en las zonas altas, por ejemplo en nuestros Andes peruanos, en los altiplanos de México, Angola y Etiopía. Hablar sobre el grupo D, climas subárticos, son las estaciones intermedias entre otoño y primavera. Tienden a ser muy cortas y las precipitaciones exceden a la evaporación. En esta la vegetación es propia, con los bosques microtérmicos. Estos climas dan raramente en el hemisferio sur, debido a que en él no existen grandes masas continentales en latitudes altas. Encontramos un tipo más de clima en estos, que son los inviernos extremadamente fríos. Indica 3 o menos meses en las temperaturas medias sobre 10 grados Celsius y una temperatura media del mes más frío, inferior a menos 38 grados Celsius. Dentro de ella tenemos a tipos de climas, uno de ellos es DFA, DWA, DSA, climas continentales de verano cálido. Son inviernos muy fríos y con nieve. Veranos cálidos, la vegetación natural son los bosques caducifolios, se dan entre el inferior y la costa este de los continentes, entre latitudes 30 y 40 grados. Tenemos el DFB, DW, DSB, climas continentales de verano fresco, inviernos muy fríos y con nieve. Veranos frescos, la vegetación en el bosque mixto de coníferas y planifolias. Estos se dan entre 40 y 50 grados de latitud. Tenemos el DFC, DWC, continental subártico boreal. Son inviernos muy fríos y largos, con nieve, veranos fríos y muy cortos. Es el clima de la taiga. Se dan entre los 50 y 60 grados de latitud al norte. TFD, DWD, climas continentales subárticos con inviernos extremadamente fríos. Son inviernos extremadamente fríos, los más fríos del hemisferio norte, que duran hasta 9 meses. Estos climas solo se dan en el noroeste de Siberia. Tenemos el grupo E, climas polares. Estos climas se caracterizan por temperaturas medias que no superan los 10 grados Celsius en ningún mes del año. Son climas secos y siempre fríos. Dentro de ellos tenemos a la tundra y a los hielos perpetuos. La temperatura de la tundra está entre 0 grados y 10 grados Celsius. Se da en el extremo norte de Norteamérica y Eurasia, así como en las islas cercanas. Tenemos a los hielos perpetuos. La temperatura media del mes más cálido es inferior a 0 grados Celsius. No existe ningún tipo de vegetación. Es el clima de la Antártida, del interior de Groenlandia y las mayores alturas del Himalaya. Tenemos al grupo H, climas de las tierras altas. Este grupo no se encontraba en la clasificación original de Köppen. Se introdujo posteriormente ya para agrupar los climas de zonas elevadas. Estas se dan en las grandes cordilleras Andes, montañas rocosas, Himalaya, así como en el Tíbet. Distribución de los climas por zonas latitudinales. De acuerdo a la latitud de la Tierra, se divide en 5 zonas principales: una zona tropical, 2 zonas templadas y 2 zonas polares, que a su vez cada zona templada se puede dividir en 2, una zona subtropical a continuación del trópico y otra zona de latitudes medias.